Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Cualquiera diría, es sencillo, pero es elemental. Algunos van a tratar de suicidarse apenas escuchen el tema. Pero hay que... hay de varios gustos, entonces hay que ser abiertos, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema de matemática. Un tema de matemática referido a los triángulos. Exacto, vamos a hablar de los triángulos. Bueno, quisiera presentarme primero. Mi nombre es Roxana Jacqueline Barreda del Arroyo y mi correo roxybarreda@gmail.com. Cualquier interrogación me pueden escribir un mensaje a ese correo electrónico. Bien, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Triángulos, pero eso ya sé. Algunos dirán, no sé, no, matemática, me quiero matar. No es nada de eso, chicos. Triángulos es un tema muy básico en el cual todos debemos aprender, ¿no? Primero, ¿qué tipo de triángulos podemos ver? De varios colores. ¿Qué más? De varias formas. Pero no veo muchas formas. Sí, acá podemos ver nuestras formas. Unas pequeñas, otras grandes, de varios colores. Pero en sí, triángulo. A ver, ¿a qué nos referimos con triángulo? Si nosotros buscamos qué es un triángulo, vamos a encontrarnos con distintas definiciones. Por ejemplo, en la web uno entra y pone triángulo. Nos sale desde qué, desde un instrumento musical hasta una estrella, hasta una pequeña constelación por el norte. ¿Alguna vez han escuchado el triángulo? Una de las estrellas más brillantes que hay, de tercera y cuarta magnitud. Interesante, ¿no? Pero también hablan de que de un triángulo en geometría, que vendría a ser ¿qué? Un polígono. También sobre un triángulo que es, aparte de ser un polígono, es una conformación de tres rectas. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un triángulo? Nosotros vamos a definir triángulo como una figura formada por tres rectas que se cortan mutuamente. Acá podemos ver primera recta, segunda recta y tercera recta, que también podemos llamarlo un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. Claro, una recta no se puede cortar sola, ¿no es cierto? Entonces, siempre necesita de alguien, de su parejita, ¿no? Entonces, eso vendría a ser para nosotros un triángulo. Un polígono determinado por tres rectas. ¿Pero qué más sabemos del triángulo? ¿Solo es un polígono de tres lados? No. Un triángulo está determinado ¿por qué? Por tres segmentos. Eso ya lo hemos dicho. Pero aparte de eso, esos segmentos se les denomina lado. Acá tenemos el lado C, el lado A y el lado B. Y tres puntos no alineados que se llamarían vértices. En este caso, los puntos rojitos que vemos aquí, los redonditos, esos. Entonces sería A, B y C. Los vértices se escriben con letras mayúsculas siempre. Por eso acá podemos ver la diferencia, ¿no? Mayúscula y acá minúscula.
ya que los lados siempre deben escribirse en minúsculas. Lo opuesto del vértice A va a ser el lado A minúscula. Y los ángulos se escriben igual que los vértices. Acá podemos ver, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos ver el siguiente gráfico. Tenemos aquí vértices, que hemos dicho son los puntos de intersección, ¿verdad? A, B y C. Y los lados, tenemos el lado AB, BC y CA. Exacto. ¿Y qué dijimos? Que los ángulos se escriben igual que los vértices. Entonces, adentro tenemos el vértice B, digamos. Y adentro tenemos el ángulo B. Tenemos el vértice A con ángulo A. E igualmente el vértice C con ángulo C. Lo cual lo hemos explicado en este cuadrito. Continuemos. Clasificación de los triángulos. Entonces no solo es eso, el triángulo, entonces se clasifica. Entonces, ¿por qué podemos clasificar un triángulo? Por sus lados. Entonces, ¿cómo digo por sus lados? Existe el triángulo equilátero. ¿A qué me refiero? ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales y por lo tanto sus ángulos son iguales, siendo cada uno de estos 60 grados. Tenemos que tener en cuenta, por teoría, que el ángulo interior, la suma del ángulo interior, de los ángulos interiores de un triángulo, siempre va a ser 180 grados. Entonces, vamos a conocer a nuestro amigo triángulo equilátero. Podemos ver. Si lo volteamos, este triángulo al revés, le damos una vuelta de 90 grados. ¿Qué sería? La misma figura, exacto. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales, por eso es equilátero. Seguimos. A ver, ¿qué triángulo más podríamos conocer? El triángulo escaleno. ¿A qué se refiere este triángulo? Un triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados desiguales y por lo tanto sus ángulos. Entonces hay uno que sus lados, todos sus lados son iguales y otro que todos sus lados son desiguales. A ver, conozcámoslos. Ahí está. Acá podemos ver efectivamente que todos sus lados son desiguales. Exacto. Entonces, ya estamos conociendo a dos amigos triángulos, un equilátero y el otro escaleno. Continuemos, a ver. ¡Uy! Este ya se presentó. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién es este? A ver, vamos a ver. ¿Este lado es igual a este? Sí, exacto. Pero el lado de la base no se parece a ninguno de los dos. Nosotros hemos conocido de que no podríamos decir, a ver, ¿qué es un triángulo qué? A ver, vamos a retroceder. Escaleno, ¿por qué? Dice, tiene los tres lados desiguales y este amigo tiene solo dos lados iguales y uno desigual. Solo un lado desigual. Pero tampoco sería nuestro triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Entonces es otro amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaría este triángulo? Si tiene dos lados iguales y uno desigual. Se rinden.
Este triángulo se llama isósceles, ya que tiene dos lados iguales y uno desigual, como hemos visto. Uno desigual y dos lados iguales. Continuemos. Por último, vamos a tener a nuestro amigo triángulo rectángulo. Uy, triángulo rectángulo. Todos conocemos un rectángulo, ¿no? Entonces nos debería de sonar. ¿Cómo sería un triángulo rectángulo? Puede ser un triángulo y encima un rectángulo. No. A ver, ¿por qué decimos que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿A qué me refiero esto? Que tiene un ángulo recto, exacto. Aquí está nuestro amigo triángulo rectángulo. ¿Por qué se le dice rectángulo? Porque si agarramos su otra mitad, o hacemos un copy-pega de este triángulo y lo volteamos a su costadito, tendríamos que esto. Si lo volteamos tendríamos un rectángulo. Por teoría sabemos de que el rectángulo, cada uno de sus lados mide 90 grados, ya que son ángulos rectos, ¿verdad? Exacto. De ahí viene que es un triángulo rectángulo. Clasificación de los triángulos por sus ángulos. Entonces ya hemos visto su clasificación por sus lados. Pero ahora vamos a ver por sus ángulos. A ver. Acutángulo. Uy, acutángulo, ¿qué es eso? Un acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. En otras palabras, que miden menos de 90 grados. Exacto. Vamos a ver otro triángulo. Por su ángulo. Un rectángulo. ¿Qué hemos dicho? Que uno de sus lados es de ángulo recto, ¿no? Y el lado mayor, que vendría a ser este, sería la hipotenusa, siendo los lados menores, los que estoy mostrando a continuación, los catetos. A ese se le denomina rectángulo. Un triángulo rectángulo. Siguiente. Según sus ángulos. Un obtusángulo. Este es sencillo, ¿no? Si trazamos una línea a partir de aquí, donde estoy mostrándoles, ¿qué estaríamos formando? Hasta aquí. ¿Qué vendría a ser? Si hago acá un triángulo rectángulo y con un ángulo, ¿qué? Un ángulo recto, pero a la vez, perdón, un ángulo recto. Pero este ángulo de aquí hasta aquí mide ¿cuánto? Mediría 90 grados, ¿verdad? Pero estamos aumentando este ángulo más. Entonces, ¿cuánto sería? Ya no sería un ángulo agudo. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos a este nuevo triángulo? Dice que es obtusángulo. Obtusángulo. Ángulo obtuso. Exacto. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y ya lo hemos demostrado aquí. Muy bien. Propiedades de los triángulos. A más B más C es igual a 180 grados. ¿Qué significa eso?
será los lados A más B más C. No, ¿por qué? Porque estas letras están en mayúscula. ¿Qué dijimos primero? Que los ángulos se escriben igual que los vértices. Y estos son vértices, exacto, porque son letras mayúsculas. Entonces podríamos decir que los ángulos internos miden igual a 180 grados. A ver, dice, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a ¿qué? 180 grados. Vamos a ver un dibujo. Aquí está. Los ángulos internos. Tenemos alfa, beta y gamma. Los que están pintaditos de rojito. Esos. Estos tres miden 180 grados. Es lo que les estaba diciendo a un principio, ¿verdad? Continuemos. Propiedades. A ver, otra propiedad. Nos dice que la suma de los tres ángulos exteriores. La suma de los tres ángulos exteriores. Wow, ¿cómo será esto? O externos de todo triángulo es igual a 360 grados. Wow, ya me mareé. ¿Cómo es esto? Sencillo, no se mareen. Dice, la suma de los tres ángulos exteriores o externos de todo triángulo es igual a 360. Claro, si adentro es 180, afuera también sería 180. 180 más 180, 360. Pero ¿cómo podemos ver todo esto? Mira, digamos que tenemos acá el ángulo C. Podemos ver que afuera tenemos un ángulo exterior. Si nos dice que todo triángulo exterior, la suma de los tres ángulos, en este caso 118 más un ángulo afuera de por aquí de A y más 135 nos da 360. ¿Cómo podríamos hacer? Sumarlo nada más, ¿verdad? Exacto. Si la suma interior es 180, la suma exterior vendría a ser la suma interior más la exterior, 360. La suma de los tres ángulos exteriores vendría a ser a 360. Propiedades de los triángulos. Seguimos. Nos dice que en todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Uy, ¿cómo es esto? Fácil. Dice, un lado es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Estamos hablando en suma y diferencia. Diferencia es resta, exacto. Suma, adición, muy bien. Entonces, un lado. ¿Qué tal si probamos con la hipotenusa? Todos sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. Pero según esta propiedad, dice, la suma de los dos lados va a ser mayor que el tercer lado. Y la diferencia entre estos va a ser menor que el tercer lado. Exacto. Acá tenemos un lado que mide 2 centímetros y otro lado que mide 3 centímetros. Ya. Sumamos. 2 más 3, 5 centímetros. ¿Es mayor que 4 centímetros? Sí. 5 es mayor a 4. Listo. Y dice que este tercer lado
va a ser mayor que su diferencia de los otros lados. Ah, ya. A ver. 3 centímetros menos 2 centímetros. 1 centímetro. ¿Un centímetro es menor que 4 centímetros? ¿O para qué complicarnos nuestra vida, no? Centímetro, centímetro. 3 menos 2 es igual a 1. ¿1 es menor a 4? Sí. Entonces, cumple la propiedad. Continuemos. Otra propiedad de los triángulos nos dice que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Estos lados y ángulos se llaman homólogos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, claro, si hemos dicho desde un principio que el ángulo interno, la suma de los ángulos internos de un triángulo, aquí es igual. Uy, no se acuerdan. Otra vez. La suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo, ¿a qué vendría a ser igual? Exacto, a 180 grados. Pero no puede haber ángulos iguales si sus lados no son iguales. Entonces, estamos hablando de ¿qué? Un triángulo equiangular, ya que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Exacto. También nos dice, a ver, en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor ángulo se opone menor lado. A ver. Exacto. Acá tenemos el mayor ángulo. ¿Cuánto vendría a ser? 90 grados. Esto es un ángulo recto. El lado que se opone a este ángulo es mayor que los demás, que los otros dos lados. Sí, exacto. Entonces, podríamos decir que cumple esa propiedad. Nos dice, en todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores, no adyacente. A ver, con el gráfico nos vamos a dar cuenta mejor de esto. Dice, en todo triángulo, acá tenemos nuestro triángulo, A, B y C, con vértices A, B y C. Nos dice, un ángulo exterior, ángulo exterior, aquí en D, D, es igual a la suma, de los ángulos interiores, no adyacentes. Entonces va a ser igual a ¿qué? A A más B. Exacto. Entonces va a ser igual a un ángulo exterior, va a ser igual a, exacto, a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Congruencia de triángulos. Congruencia. ¿A qué me refiero con congruencia? ¿Quién me dice? Bueno, no puedo escucharlos, qué pena. Congruencia. ¿Qué es primero una congruencia? Relación. Ya, puede ser. Una misma forma. Ya, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir que es una congruencia? ¿Congruencia? No. Ya. Una congruencia es la relación de similitud. ¿A qué me refiero esto? Que todos los triángulos son completamente iguales.
Si yo digo el triángulo FGH es congruente al triángulo XBM, ¿qué estoy diciendo? Que el triángulo FGH es completamente igual al triángulo XBM. Entonces ya sabemos qué es congruencia. Es cuando los triángulos son completamente iguales. Exacto. Entonces, continuemos ya sabiendo que es una congruencia. Bien, congruencia de triángulos. Postulados de congruencia. ¿Cuáles son nuestros postulados de congruencia? Vamos a ver. Criterio LLL. Uy, LLL. ¿Qué es LLL? Es lado, lado, lado. Dice, si en dos triángulos los tres lados de uno son respectivamente congruentes con los de otro, entonces los triángulos son congruentes. Interesante. Criterio LAL. ¿Qué es eso? A ver, vamos a leer. Si los lados que forman a un ángulo y este son congruentes con dos lados, dos lados. El anterior era lado, lado, lado. Entonces, está hablando de dos lados. Y el ángulo comprendido por estos de otro triángulo. Entonces, los triángulos son congruentes. En otras palabras, es el criterio lado, ángulo, lado. Seguimos, criterio ala. Ala, no es el ala de pollo que tú te comes en la noche. No, esa no es. Criterio ala. Ángulo, lado, ángulo. Si dos ángulos y el lado entre ellos son respectivamente congruentes, con dos ángulos y el lado entre ellos de otro triángulo, entonces estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, nuestro criterio LLA. No es mi postal, es LLA. Lado, lado, ángulo. Exacto. Si el lado más largo del triángulo junto con otro lado de este y el ángulo superior del lado más largo del triángulo son congruentes con los del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Uy, ya me mareé, ¿no? No se preocupen. Cada uno de estos postulados los vamos a estudiar a continuación, así que vamos allá. El primero, criterio LLL. ¿Lo leímos? Sí. Lado, lado, lado. Dice, si en dos triángulos los tres lados de uno son respectivamente congruentes, en otras palabras, son completamente iguales con los de otro, entonces los triángulos son iguales. Con eso ya lo hemos entendido, ¿no? Tenemos nuestro gráfico A y tenemos nuestro gráfico B. Si nos dice que dos triángulos tiene tres lados iguales, acá podemos ver un palito para aquí, otro palito para allá, tres palitos para este lado, tres palitos para el otro, dos palitos para aquí, dos palitos para allá. ¿A qué me refiero eso? Que este lado es igual a otro lado del triángulo, este con respecto a este, y este lado del triángulo con el otro triángulo. Si nos encontramos con este criterio, podemos decir que los triángulos son iguales, son congruentes. Siguiente postulado. Criterio lado, ángulo, lado. Si los lados que forman a un ángulo y este son congruentes con dos lados y el ángulo comprendido por estos de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Vamos a ver nuestro gráfico. Aquí está.
lado, ángulo, lado. A ver, vamos a ver si cumple. Tenemos un lado, un ángulo y un lado. Hasta acá cumple nuestro triángulo. Nos está satisfaciendo, ¿no? Dice, si los lados que forman a un ángulo, lados que forman entonces lado AB y lado BC, son congruentes con dos lados de otro triángulo, entonces vamos a tener el triángulo que tenemos ABC y acá D, E y F. Listo, dice, dos lados que forman un ángulo AB y BC. A ver, vamos a ver. ¿Es igual al lado DEF? Sí. Entonces, hasta aquí cumple. Y el ángulo comprendido. Ángulo comprendido, en otras palabras, en el medio de esos dos lados. Son iguales. A ver, el ángulo B del vértice B es igual al ángulo del vértice E. Por lo que vemos, sí son iguales. Entonces estamos frente a un triángulo congruente. Exacto. Continuemos. Nuestro siguiente criterio sería ala. Ya les dije que no es el ala de pollo que se come en la noche. No. Listo. El criterio ala. Si dos ángulos y el lado entre ellos son respectivamente congruentes, con dos ángulos y el lado entre ellos de otro triángulo, ojo, dice de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Exacto. Vamos a ver nuestro gráfico. El gráfico nos ayuda a entender mejor sobre cada uno de los criterios. Dice, si dos ángulos si dos ángulos y el lado entre ellos, dos ángulos, tenemos un ángulo y dos, y el lado entre ellos, o sea, el lado debe estar en el medio de esos dos ángulos. Listo, cumple nuestro primer gráfico. Son respectivamente congruentes, otras palabras, son respectivamente iguales, con dos ángulos, este ángulo con el otro, y el lado entre ellos. Entonces también el lado entre ellos, o sea, en la mitad, un lado. Con eso estamos igual. Son completamente iguales con el otro triángulo, dice. A ver, vamos a ver. Un palito para este ángulo, otro palito para este ángulo. El lado es igual a este lado y el segundo ángulo es igual al segundo ángulo. Ya. ¿Qué nos dice si el lado, el ángulo y otra vez el ángulo son iguales al ángulo, lado y el otro ángulo? ¿Cómo? No. No he entendido. Ya. No has entendido. Otra vez. Criterio ala. ¿Por qué? Porque hay un ángulo, un lado entre el medio y otro ángulo. Tenemos un ángulo, lado entre ellos y otro ángulo. Y dice que del primer gráfico, el primer gráfico del triángulo tiene que ser completamente igual al segundo gráfico. O sea, sus dos ángulos y su lado deben ser iguales. Ya. Entonces cumple, ya que sus dos ángulos son iguales y el lado entre ellos también son iguales. Entonces podríamos decir que estamos frente a unos triángulos congruentes. Exacto. Nuestro siguiente criterio, que sería lado, ángulo. Nos dice, si el lado más largo del triángulo
el lado más largo del triángulo. Junto con otro lado de este, allá. Y el ángulo superior del lado más largo del triángulo son congruentes con los del otro triángulo. Entonces, los triángulos son congruentes. Exacto. Mejor miramos nuestro gráfico. ¿Qué nos dice? A ver, tenemos nuestro triángulo A, E y no, C. Y nuestro ángulo B del otro triángulo, obviamente. B, E, F y D. ¿Profesor ha dicho E? No, F. A ver, nos dice, si el lado más largo del triángulo, el lado más largo del triángulo, con otro lado de este, ya, lado más largo, con otro lado de este, y el ángulo superior del lado más largo, ya, nuestro lado más largo en este caso es AC, y nuestro ángulo superior, ¿qué nos están diciendo? Arriba, ya. Entonces el ángulo del vértice E son congruentes, conclusión, son completamente iguales al otro triángulo. Entonces, a ver, vamos a ver el otro triángulo. El lado más largo, ¿cuál es? Lado BD. Con otro lado de este, F, ya no, FD. Y dice el ángulo superior. Entonces, en este caso, ¿dónde está nuestro ángulo superior? Entonces sería el ángulo del vértice F, exacto. Si estos dos triángulos tienen el lado, un lado, dos lados y el ángulo iguales al segundo triángulo, en este caso el lado BD de F y el ángulo FD y el ángulo del vértice F, nos estamos encontrando con triángulos congruentes. Exacto. Ten en cuenta de que no siempre va a estar en esa posición los triángulos. Pueden rotar. Uno puede estar abajo, el otro arriba, de cabeza. Lo que a nosotros nos compete y es nuestro trabajo es ver la posición correcta, ver cómo realizar o ver cómo es que son o no congruentes los triángulos. Muy bien, semejanza de triángulos. ¿Qué es semejanza de triángulos? A ver, similitud. No. Hemos dicho que una relación de similitud solo tiene la congruencia de triángulos. Entonces, ¿qué sería semejanza de triángulos? Semejanza. A ver, les voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo dos hojas bond A4. Ya, A4. Y a una la parto en 4 partes. Entonces tendría un cuarto de hoja bond si solo agarro un pedazo, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo digo, este cuarto de hoja bond es semejante a la otra hoja bond. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es semejante. ¿Qué estoy diciendo? Tiene la misma forma. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos decir en semejanza de triángulos? ¿Se rinden? Sí, se rinden. Listo.
Semejanza de triángulos. Como su mismo nombre lo dice, semejanza. Ya, a ver. Una semejanza nos indica que los triángulos tienen la misma forma entre ellos. En otras palabras, a ver, que poseen una relación dada por una razón. En mi ejemplito de la hoja Bond, ¿cómo fue? Un cuarto de la hoja Bond es igual a otra hoja Bond. ¿Posee una relación? Sí, ya que está dado por una razón. Si yo multiplico por 4 partes, me da la hoja Bond completa, ¿no? Entonces estoy hablando de... Ahí estoy hablando de semejanza. Entonces, sabiendo que ya que es una semejanza, pasamos al tema de semejanza. Entonces, continuemos. Así como la congruencia tiene sus postulados, la semejanza también las tiene. Y vamos a ver unas de ellas. Tenemos el criterio AAA de semejanza. ¿A qué me refiero eso? En este criterio vamos a encontrar un teorema que nos dice si dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientemente congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces acá también habla sobre congruencia de triángulos. Entonces, los dos van de la mano. Ahí está. Siguiente criterio. Tenemos el lado, ángulo, lado de semejanza. Teorema. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. Criterio lado, lado, lado de semejanza. Recuerden que es de semejanza. Teorema. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. ¿Cómo hago? No entiendo nada de lo que dicen esos teoremas. No se preocupen. Vamos a hablar cada uno de estos a continuación. ¿Ok? Continuemos. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Nuestro primer criterio de semejanza. Según el teorema nos dice que si dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientemente congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Lo vamos a ver mejor en nuestro gráfico. Listo. Tenemos nuestro triángulo BAC, B', A' y C' del otro triángulo. Entonces, si dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientes congruentes, sus tres ángulos correspondientes congruentes. Entonces, en el primer triángulo, ¿qué tenemos? En el primer triángulo de BAC tenemos los ángulos de 60, 70 y 50 grados. Y vamos al segundo gráfico, al segundo triángulo, B', A' y C', que tienen los ángulos 60, 70 y 50 grados. Nos estamos encontrando con el criterio ángulo, 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 ya que sus tres ángulos son correspondientemente iguales. Son correspondientemente congruentes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos triángulos, aunque no tengan el mismo porte, son semejantes ya que tienen ángulos internos iguales. Entonces ya hemos entendido el primer criterio. Segundo criterio. Lado, ángulo, lado de semejanza. El teorema nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente, comprendido entre lados proporcionales. ¿Cómo es esto? No entiendo nada. No te preocupes, que en el gráfico vas a entender. Dice, dos triángulos, acá tenemos un triángulo,
pequeño de color rosa y otro triángulo más grande de color amarillo. Entonces nuestro triángulo CAB y nuestro triángulo C', A' y B'. Dice un triángulo tiene un ángulo congruente. Digamos que nuestro ángulo está en C, comprendido entre lados proporcionales. Digamos que nuestro lado sea B y A. Digamos. En el otro caso, que nuestro ángulo esté en C', vértice BC', y nuestro lado B' y A'. Nos dice, si dos triángulos, acá tenemos 1 y 2, son semejantes, si tienen un ángulo congruente. Pongámosle un ángulo en cualquier lado, comprendido entre lados proporcionales. Hay que tener en cuenta. Acá podemos ver que este lado de CA es igual al lado C', A'. Y este lado de AB es igual a A' y B'. Lo mismo ocurre con el lado CB. C' y B'. O B' y C'. ¿No? Siguiente criterio. Criterio lado de semejanza. Nos dice, si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. No entiendo mi gráfico entonces. Ya. Si los lados correspondientes, mi lado de BA, AC y CB, y el otro triángulo sería B', A', C' y C', B'. Listo. Nos dice, si los lados correspondientes de dos triángulos, tenemos un triángulo 1 y triángulo 2, son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Son proporcionales. Entonces los triángulos son semejantes. Acá podemos ver, acá le hemos puesto valores a los lados. En nuestro caso del gráfico 1 tenemos el lado BA mide 4, el lado AC longitud 6 y el lado CB 5. Entonces, ¿qué hemos dicho que es semejanza? Tiene la misma forma. Tiene la misma forma. Pero este triángulo es pequeño y este es grande. Pero tiene la misma forma, hasta ahí cumple. Y tiene una relación dada por una razón. Entonces, vamos a ver si este triángulo pequeño es proporcional al siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 a cada lado? Solo multiplica, ¿no? No. Si multiplico por 2, ¿qué me estaría dando? ¿Qué nueva figura, qué nuevo triángulo me estaría dando? Exacto. El triángulo de B', A' y C'. Entonces, 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. 5 por 2, 10. Me está dando los lados de el segundo gráfico del triángulo, ¿no? Entonces, si nos encontramos con lados correspondientes proporcionales al segundo triángulo, entonces estamos hablando de triángulos semejantes. Por último vamos a tener el tema vamos a tocar el área de un triángulo. Ya sé cómo se clasifican, si es congruente o no, si es semejante o no, pero ¿y qué tal si yo quiero saber el área de un triángulo?
Entonces, ¿cómo hago? ¿Para todos será igual? No, porque hemos visto los tipos de triángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para la mayoría de triángulos, el área va a ser igual al semiproducto entre la longitud de una base y la altura relativa a esta. ¿Cómo es eso de longitud? Ya, gráfico. Vamos a ver. Semiproducto. Semi, o sea, el producto entre dos. Entre. Entonces, estamos hablando de semiproducto entre quién. O sea, ¿quiénes se van a multiplicar y dividir entre dos? Ah, la longitud de una base. Longitud de una base. En nuestro caso, nuestra base va a ser B. Y la altura relativa a esta. En este caso hemos puesto nuestra altura relativa A, pero puede ser H. Entonces, nuestra área, ¿qué sería? Nuestra base, longitud de la base, por la altura. Acá le hemos puesto A, pero para generalizar vamos a poner H. Y la altura relativa a esta. Pero hemos dicho semiproducto, entonces, entre 2. ¿Pero qué es B? B es la base del triángulo. Y H, en este caso A, va a ser la altura correspondiente a la base. Ten en cuenta de que se puede considerar cualquier lado como base. Si lo volteamos, vendría a ser este lado. Si seguimos volteando, vendría a ser este lado. Entonces, continuemos. Área de un triángulo. ¿Qué pasa para un triángulo rectángulo? Ah, ya, entonces no es igual. Un triángulo rectángulo, vamos a tener un ángulo recto. Y ese ángulo recto vendría a ser ¿qué? Nuestra altura. Ah, entonces la altura coincide con uno de los catetos. Porque si se recuerdan, en nuestro gráfico, estos dos son nuestros catetos. Y el lado opuesto al ángulo más mayor es nuestra hipotenusa. Entonces, nuestra altura coincide con uno de los catetos, ¿verdad? Entonces nuestra área sería igual al semiproducto de los catetos. Ah, entonces, ya hemos dicho que es un semiproducto. Nuestra área sería igual al semiproducto de los catetos. Entonces pongamos como cateto este lado A y nuestra altura como B. O si quieren al revés, donde A y B van a ser los catetos. Seguimos. ¿Qué pasa si conocemos la longitud de sus lados? Ya conocemos todos sus lados, pero no sabemos cómo hacer, porque no sabemos la altura. Ya, entonces fácil, podemos aplicar la fórmula de Herón. Aplicando la fórmula de Herón, ¿cómo sería? Tenemos el área, que va a ser igual a la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. ¿Pero qué es S, qué es A, qué es B y qué es C? A, B y C van a ser la longitud de tus lados. Claro, digamos que tenemos A5, B6 y C7. Ya tenemos los valores de nuestras longitudes de cada lado. ¿Pero qué es ese? Ese es el semiperímetro. Ya hemos dicho que es semiperímetro de los valores de las longitudes de tus lados. Entonces va a ser A más B más C entre 2. Ese va a ser el perímetro de tu triángulo. Y esa respuesta vas a multiplicarla por cada diferencia de tu semiperímetro con cada uno de tus
longitudes de tus lados. Entonces, tú tienes A, B y C. Hallas S y reemplazas en la fórmula. Con eso ya lo tienes solucionado tu área. Listo. Seguimos. Para un triángulo equilátero. ¿Qué era equilátero? Todos lados iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área de un triángulo equilátero? Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? A 1/4 del cuadrado de un lado por la raíz cuadrada de 3. Bueno, profesor, muy técnico. No. 1/4 del cuadrado, o sea, ¿cuánto? 1/4. Del cuadrado del lado, entonces. Lado al cuadrado por 1/4 por la raíz cuadrada de 3. Ah, ya, entonces lo junto todo y digo que el área de mi triángulo equilátero va a ser lado al cuadrado por raíz de 3/4. Entonces acá tenemos nuestro triángulo equilátero. Sus lados iguales, por lo tanto sus ángulos son congruentes. Entonces nuestra área vendría a ser ¿qué? Raíz de 3 por A al cuadrado sobre 4, donde A para nosotros va a ser un lado del triángulo, ya que si es equilátero todos sus lados son iguales. Entonces, un lado del triángulo. Digamos que nuestro triángulo sea 3. Sería 3 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Verdad? Listo. Entonces vamos a ir a unos ejemplitos sencillos. Nuestro primer ejemplo va a ser, ¿qué nos dice? Los catetos de un triángulo rectángulo que mide 24 metros y 10 metros. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 metros? Nos está dando los catetos del primer triángulo. ¿Cuánto nos dijo? 24 y 10 metros. Y también nos está dando ¿qué? La hipotenusa del segundo triángulo. Entonces, lo que nosotros queremos hallar son los catetos del segundo triángulo. Entonces, nuestro gráfico, rápidamente, hacemos nuestra solución. Dice, primero nos ha dado dos catetos del primer gráfico. Uno que es 24 y el otro 10 metros. Entonces, nos da la hipotenusa del segundo. En este caso, 52 metros. Pero no sabemos los catetos de este segundo gráfico. Entonces le ponemos B' y C'. ¿Cómo hallamos la hipotenusa de este triángulo? ¿Se acuerdan de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos? Exacto, vamos a emplear esa formulita muy interesante y muy conocida a la vez. Entonces hacemos hipotenusa, no sabemos, pero tenemos dos catetos, entonces sería 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. El cuadrado de la pasa como raíz y tendríamos como solución, bueno, son operaciones básicas que ustedes ya dominan a la perfección. Entonces sería la respuesta 26. De ahí es de donde sale nuestra hipotenusa. Entonces, sabiendo la hipotenusa, ¿cómo hacemos si dice que si nos está pidiendo los catetos del segundo triángulo? Pero también nos dice y nos confirma que es un triángulo semejante. Semejante. Entonces, proporcionalidad o no. Ya. Entonces, tenemos hipotenusas. Listo. Pero no sabemos los catetos. Vamos a hallar el primer cateto. B'. Va a ser 26 es a 52. Y 24 es a B'. Haciendo nuestras operaciones básicas, pasamos al otro lado. Listo. ¿Cuánto nos sale? 52 por 24. Entre
26. Y esto nos sale 48 metros. Hacemos la misma operación para hallar el cateto C', donde ponemos la hipotenusa. 26 es a 52 y 10 es a C'. Haciendo nuestras operaciones básicas vamos a hallar que es 20 metros. Entonces la solución de nuestro problema, cuánto es hallar los catetos del segundo gráfico, sería para B', 48 metros, y para C', 20 metros. Siguiente. Ejemplo 2. Vamos a ver. Dice, ahora vamos a hablar de áreas. Nos dice, calcular el área de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Ay, de un triángulo equilátero, ¿cómo era esto? ¿Qué es equilátero? Sus tres lados iguales. Ah, ya, entonces tenía una fórmula aparte, exacto. ¿Cuál era esa formulita? Vamos a solucionar el problema. Nosotros por teoría sabemos que el área de un triángulo equilátero es a lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, nos dice calcular el área de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Si nos dice 10 centímetros de lado, entonces vamos a reemplazar a ¿qué? Solo al lado. Entonces sería 10 al cuadrado. Y eso nos da... raíz de 3, ¿cuánto es? No sé, profesora, yo no soy de matemática, que no sé qué. Raíz de 3 es 1,73. Esto por 10 al cuadrado, que vendría a ser 100, sería 173.2. Esto dividiendo entre 4 nos sale ¿cuánto? 43.30 centímetros. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta. Pero como estamos hablando de área, decimos centímetro cuadrado, ya que estamos elevando 10 centímetros al cuadrado. Listo. Conclusiones. Bueno, de toda se podría decir esta biotutorial, nos hemos podido dar cuenta, que un triángulo es un polígono cerrado, a la vez que hay diferentes tipos de triángulos, ya sea según sus lados o ángulos. Sabemos también ahora que el triángulo se puede ubicar en distintos lugares y podemos calcular su área, ya sea en puentes, en conos, en distintos lugares donde se pueden acomodar los triángulos. Hasta hemos visto que de un rectángulo sale ¿cuántos? Si lo partimos en una diagonal, nos sale 2 triángulos. También hemos podido darnos cuenta que el área del triángulo dependerá del tipo de triángulo, ya que por ejemplo, el área del triángulo equilátero no va a ser igual a hallarlo como un área normal, ¿no? Bibliografía. Dentro de la bibliografía hemos tomado unos cuantos autores, como el más popular, que es el de Manuel Coveñas, otro que es de Vidal Quiralte y Javier Pérez, los que hicieron de triángulos y trigonometría. Otro de los más conocidos es de Manuel Bellón y de Fernando Alcaide, junto con José Luis González. Su libro de Matemática, Semejanza y Trigonometría, el cual les recomiendo para profundizar más el tema de triángulos y siempre seguir estudiando
por más sencillo que sea el tema, estudiarlo a fondo. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video tutorial. Y bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima. Hasta luego.